En la parte 2 del tema 2 vamos a estudiar el cálculo de extremos y algunas aplicaciones de la derivada. En esta parte empezaremos con los objetivos del tema y explicaremos los conceptos de crecimiento y decrecimiento con cavidad y convexidad. Después pasaremos a definir y calcular los extremos locales o relativos y también los extremos globales o absolutos, con el caso más importante particular de la optimización en intervalos compactos. Por último, cerraremos el tema con la presentación de dos métodos numéricos para la aproximación de raíces o soluciones de ecuaciones en general no lineales. Los objetivos de esta parte del tema son comprender los conceptos de crecimiento, decrecimiento, concavidad y convexidad de una función y determinar en qué intervalos esta función es creciente, decreciente, cóncava o convexa. Además, vamos a calcular los puntos críticos de una función para la obtención de los extremos relativos o extremos locales. Y también vamos a encontrar máximos y mínimos globales mediante el teorema de Weierstrass. Y por último, como ya he comentado, vamos a usar algunos métodos numéricos sencillos para encontrar soluciones de ecuaciones complicadas o en general no lineales. Crecimiento y decrecimiento. Sea una función definida en un intervalo D, en un dominio D, y consideremos un intervalo I que pertenece a este dominio. Así diremos que una función es creciente si, cuando tomamos dos puntos cualesquiera de ese intervalo I, por ejemplo X e Y, pues resulta que f de X es siempre menor o igual que f de Y. Por lo que tendríamos, por ejemplo, una función tal que así, creciente. Si lo que ocurre es que para 2x e y cualesquiera del intervalo obtenemos que f de x es siempre mayor o igual que f de y, entonces esta función sería decreciente y tendríamos algo así. Una función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente cuando estas desigualdades son estrictas. Tenemos aquí el signo estrictamente mayor y estrictamente menor. En lugar de los signos menor o igual y mayor o igual. Aquí tenemos cuatro figuras donde se representan funciones crecientes, estrictamente crecientes, decrecientes y estrictamente decrecientes. A las que no son estrictamente crecientes o decrecientes, le permitimos que tengan algunos tramos donde la función es constante. Ejemplo, la función x al cubo. Tenemos que demostrar que si x es menor que y, pues que f de x es menor que f de y o f de x es mayor que f de y. En este caso lo que voy a hacer es elevar al cubo los dos lados de la desigualdad y si x es un número negativo e y es un número positivo, por elevarlos al cubo se mantiene la desigualdad y lo que está claro es que si x e y son ambos positivos o ambos negativos, también se conserva esta desigualdad. Por tanto, como x al cubo es f de x e y al cubo es f de y, hemos demostrado que esta función es estrictamente creciente. Con x cuadrado no se puede demostrar que esta función le ocurra lo mismo. Así, si x es menor que y ambos son positivos, es decir,
xy pertenecen al intervalo 0 más infinito, entonces ahí sí x cuadrado es menor que y cuadrado, es decir, f de x es menor que f de y, y la función sería creciente. Pero si los dos son negativos, pues entonces al elevarlos al cuadrado se invierte el sentido de la desigualdad y lo que tenemos es una función decreciente, como ya sabemos cuando observamos la figura de la función x cuadrado. En fin, esta forma de demostrar si una función es creciente o decreciente no es fácil de aplicar en general. Así que tenemos que usar otro método. Y el método que vamos a usar es el que te dice si la función es creciente o decreciente mediante la derivada. Este resultado te dice que una función es creciente si la derivada es mayor o igual que 0 en todos los puntos del intervalo. Es creciente en ese intervalo. Una función es decreciente en un intervalo si la derivada de la función es menor o igual que 0 en todos los puntos del intervalo. Y es estrictamente creciente o estrictamente decreciente si estas desigualdades son estrictas, es decir, si la derivada es estrictamente mayor o la derivada es estrictamente menor. Vamos a hacer el ejemplo completo de la función 4x al cubo partido por 3 más 3x cuadrado menos 4x más 2. La derivada de esta función es 4x al cuadrado más 6x menos 4. Y lo que queremos saber es dónde es creciente o decreciente, es decir, dónde la función derivada es positiva o negativa. Y para saber dónde una función es positiva o negativa, lo más sencillo es empezar por buscar dónde esa función vale 0. Y si resolvemos esta ecuación, obtenemos dos valores para la x igual a menos 2 y x igual a 1/2. Para saber el signo que tiene la función derivada en el resto de valores de x, lo más sencillo es hacer este diagrama. Aquí está x igual a menos 2, aquí está x igual a 1/2 y queremos saber el signo de f' de x. Vamos a coger, para calcular eso, un valor que esté a la izquierda del menos 2, por ejemplo, el menos 3. Y f' de menos 3 es igual a 36 menos 18 menos 4, que claramente es positivo. Luego la función derivada es positivo hasta menos 2, es positiva hasta menos 2. Luego consideramos un punto entre menos 2 y 1/2, más sencillo es el 0, y esto en 0 vale menos 4, que es negativo, o sea que ahí la función es negativa. Y luego tenemos un punto a la derecha de 1/2, por ejemplo el 1, donde la función vale 4 más 6 menos 4, que esto claramente es positivo. Por tanto, si la función derivada es respectivamente en estos tres intervalos positiva, negativa, positiva, pues la función en el intervalo menos infinito menos 2 es creciente, entre menos 2 y 1/2 es decreciente, y entre 1/2 y más infinito es creciente. Con esto hemos determinado estos tres intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y rigurosamente hablando, en los tres hemos demostrado que la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, puesto que en esos intervalos la derivada es estrictamente positiva y estrictamente negativa. Aunque el apellido de estrictamente
no lo usaremos en la mayoría de ocasiones, aunque la función sí sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Diremos simplemente que la función es creciente y o decreciente. Y aquí tenéis una gráfica de la función donde se ve perfectamente los tres intervalos de crecimiento y decrecimiento. Hasta -2 la función es creciente, luego es decreciente desde -2 a 1/2 y a partir de ahí vuelve a crecer desde 1/2 hasta más infinito. Vamos a seguir con la concavidad y convexidad de funciones. Gráficamente, las funciones convexas son aquellas que podríamos decir que se curvan hacia arriba y las cóncavas son aquellas que se curvan hacia abajo. Luego la concavidad y convexidad lo que nos da idea es de la curvatura de la gráfica de la función o de la función. Y la curvatura, la convexidad y concavidad, está relacionada con la segunda derivada, de forma que una función es convexa en un intervalo si la segunda derivada es mayor o igual que 0 en todos los puntos de ese intervalo. Y una función es cóncava en un intervalo si la segunda derivada es menor o igual que 0 en todos los puntos de ese intervalo. En los puntos donde la función cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, es decir, los puntos en los que la derivada segunda cambia de signo, los llamamos punto de inflexión. Pero ojo, no necesariamente los puntos donde la derivada segunda sea 0 son puntos de inflexión. Una función puede pasar de convexa a convexa a través de un punto donde la segunda derivada sea 0. Y ese punto no es un punto de inflexión. Vamos a seguir con el ejemplo que teníamos aquí anteriormente, el de esta función, y vamos a hallar sus intervalos de concavidad y convexidad. Para ello necesitamos la derivada segunda, que es la derivada de la derivada primera. La derivada segunda es 8x más 6. Y para saber dónde la derivada segunda es positiva o negativa, vamos a hacer el mismo cálculo que en el caso anterior. Primero igualamos la segunda derivada a 0. Aquí se obtiene solamente el punto -3/4. Hacemos el mismo diagrama de antes. Aquí está x igual a -3/4. Y queremos saber, ¿veis que todo igual que antes? Y queremos saber qué signo tiene la segunda derivada antes y después de ese punto. Porque en ese punto vale 0. Bien, pues antes de ese punto tenemos el valor, por ejemplo, de -1. Y ahí la segunda derivada vale -8 más 6, que es negativo. Luego la segunda derivada es negativa desde menos infinito hasta -3/4. Y a la derecha de -3/4 podemos coger el valor 0. Da igual el valor que se coja siempre y cuando esté a la derecha de -3/4. Y en 0 esto vale 6, que es positivo. Luego, la derivada segunda es negativa en el intervalo menos infinito -3/4 y por tanto la función es cóncava. Mientras que la derivada segunda es positiva en el intervalo -3/4 más infinito y ahí la función por tanto es convexa. Los intervalos de concavidad y convexidad serían: la función es cóncava en el intervalo menos infinito -3/4 y la función es convexa en el intervalo -3/4 más infinito. Fijaos que en el punto -3/4 la función cambia de cóncava a convexa. La derivada segunda pasa de negativa a positiva. Así que -3/4 es un punto de inflexión. Y aquí tenéis la figura, de nuevo, de esta gráfica, donde veis que en todo este trozo la curva de la gráfica va hacia abajo, mientras que a partir de -3/4 la curvatura de la gráfica cambia y se hace convexa. Bien, pues una vez definidos
los conceptos de crecimiento, concavidad y convexidad, vamos a atacar el estudio de los extremos locales, que también se llaman extremos relativos. Y extremos es una palabra que se refiere tanto a máximos como mínimos. Luego aquí vamos a hablar de máximos y mínimos locales o de máximos y mínimos relativos. Bien, pues volvemos a tener una función definida en un dominio D y un punto x0 cualquiera de ese dominio. Diremos que x0 es un mínimo local si la función en x0 es menor que la función en cualquier otro punto de un entorno cercano de x0. Es decir, que si tenemos una función y en un punto x0 esa función tiene un mínimo, es porque esa función en x0 es menor que en otros puntos cercanos a x0. Claro que puede haber otros puntos lejanos a x0 donde la función sea todavía menor, pero en x0 la función tendrá un mínimo local o un mínimo relativo siempre y cuando sea menor en x0 que en puntos de su entorno. ¿Y cómo de grande debe ser ese entorno para decir que es un mínimo relativo? Pues tan pequeño como sea necesario. El tamaño no es lo que determina que el máximo o el mínimo sea local o relativo. Lo que importa es que si es un mínimo relativo como este, la función cerca de ese punto sea mayor que en ese punto. Y análogamente para un máximo local o relativo. Aquí ves una figura con diversos máximos y mínimos locales y hay algunos mínimos locales que están por encima de otros máximos locales, porque lo que importa es el entorno cercano al máximo y el mínimo. Vamos a hacer ahora una definición que es la de punto crítico. Un punto crítico es un punto donde la función tiene derivada igual a cero. Cualquier punto con derivada igual a cero se llamará punto crítico. Y hay una condición necesaria de extremo local. Y es que si un punto es un extremo local, entonces debe ser un punto crítico. Fijaos que esta implicación va hacia la derecha. Es decir, que si un punto es un punto crítico, no necesariamente tendrá que ser un extremo local. Pero si es un extremo local, un máximo, un mínimo local, un máximo, un mínimo relativo, ese punto tiene que ser un punto crítico. ¿Y este resultado para qué nos puede servir? Pues para elegir candidatos. Candidatos a máximo y mínimo local, máximo y mínimo relativo. Si un punto es un punto crítico, puede ser un máximo mínimo. Si no es un punto crítico, no será en absoluto un máximo o un mínimo. Y aquí tenemos la condición suficiente de extremo local, que te dice que dada una función y un punto crítico de esa función, una función f y un punto x0, que es un punto crítico de f, entonces si la segunda derivada en x0 es positiva, el punto es un mínimo local. Si la segunda derivada en x0 es negativa, el punto es un máximo local. Y si la segunda derivada es igual a 0, tenemos que empezar a buscar la primera derivada a partir de la segunda que no se anule. Es decir, tenemos que calcular la derivada tercera en x0, la derivada cuarta en x0, la derivada quinta en x0 y así hasta encontrar una que no sea 0, que no valga 0 en este punto. Si el orden de la derivada es par y esa derivada en x0 de orden n es positiva, el punto es un mínimo local. Si el orden de la derivada es par y esa derivada de orden par en el punto x0 es negativa, el punto es un máximo local. Y si el orden de la derivada es impar, entonces este punto no es un extremo local, no es ni máximo ni mínimo. Vamos a hacer un ejemplo con la misma función a la que antes le obtuvimos los intervalos de crecimiento y decrecimiento y de concavidad y convexidad.
Los puntos críticos son aquellos donde la primera derivada vale 0. La primera derivada ya sabemos que es 4x cuadrado más 6x menos 4. La igualamos a 0, obtenemos estos dos puntos que son x igual a menos 2 y x igual a 1/2. Estos son los puntos críticos de la función. Y para saber si son máximos o mínimos, hay que tomar la segunda derivada. Y la segunda derivada es 8x más 6. Como esta función es derivable en todos los puntos porque es un polinomio, no hay más candidatos a máximo o mínimo que estos dos puntos críticos. Pues cogemos la segunda derivada y la evaluamos en estos puntos. La derivada segunda de menos 2 vale menos 10, que es negativo. Por tanto, x igual a menos 2 es un máximo local o relativo. Y la segunda derivada es 1/2, es 10, que es positivo. Luego x igual a 1/2 es un mínimo local. Esta función tiene, por tanto, un máximo local y un mínimo local. La gráfica de la función la hemos visto un par de veces y ya sabíamos dónde íbamos a encontrar aquí este máximo y este mínimo local, como veis en esta figura. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora la función es x a la cuarta menos x al cubo. Los puntos críticos son aquellos donde la derivada vale 0 y la derivada vale 4x al cubo menos 3x cuadrado igual a 0. Aquí, para resolver esta ecuación, que en realidad es un polinomio de grado 3, lo mejor es sacar factor común x cuadrado y me queda 4x menos 3 igual a 0. Así que esto tiene dos soluciones. O x vale 0, es decir, x cuadrado vale 0, o x vale 3 cuartos, que es cuando el paréntesis vale 0. La segunda derivada es 12x al cuadrado menos 6x. Y evaluamos la segunda derivada en los puntos críticos. La segunda derivada en 0 vale 0. Así que necesitamos calcular la tercera derivada en este punto. La tercera derivada vale 24x menos 6. La tercera derivada en 0 es menos 6, que es distinta de 0. Y por tanto, x igual a 0 no es ni máximo ni mínimo local. No es ningún extremo. Vamos con 3 cuartos. La derivada segunda en 3 cuartos es 9 cuartos, que es positivo. Luego, x igual a 3 cuartos es mínimo local. Los dos puntos críticos que hemos obtenido, uno no es un extremo, porque se puede comprobar que en realidad es un punto de inflexión, y el otro, el 3 cuartos, sí es un mínimo local. Y aquí tenéis la gráfica de la función. Se ve perfectamente cómo en 3 cuartos tenemos un mínimo local y en x igual a 0 lo que tenemos es un punto de inflexión. La pendiente de la curva viene siendo convexa por aquí, si os dais cuenta, para en ese punto volverse cóncava.
un poquito solo, pero se hace cóncava. Proseguimos ahora para definir y encontrar los máximos y mínimos globales o máximos y mínimos absolutos. Reciben esos dos nombres, globales y absolutos. Pues un mínimo global para una función definida en un dominio es un punto x sub 0 de tal forma que esa función es menor en ese punto que en todos los demás puntos del dominio. Fijaos la diferencia que hay entre un mínimo global y un mínimo local. En el mínimo local lo que se pedía es que la función en un punto fuera menor que en todos los demás puntos de un pequeño entorno de ese punto x0. Mientras que aquí x0 será un mínimo global si la función es menor que en todos los demás puntos del dominio. Y el dominio puede ser tan grande como se quiera, incluso todo R. Y un máximo global, análogamente, es un punto x0 donde la función alcanza un máximo, es decir, donde la función vale más, la función es mayor que en todos los demás puntos del dominio. No de un intervalo en torno a ese punto, sino del dominio al completo. El caso más interesante en el que se encuentran extremos globales es en el de optimización en intervalos compactos. Y aquí es de utilidad el teorema de Weierstrass. Y aquí tenemos a Carl Theodor Wilhelm Weierstrass, que nació y murió en Prusia en el siglo XIX. Pues bien, el teorema de Weierstrass dice que sea una función continua definida en un intervalo D compacto, cerrado y acotado. Recordad. Pues entonces la función f alcanza el máximo y el mínimo globales en algún punto de este intervalo D compacto. Es decir, las hipótesis del teorema de Weierstrass son dos. Primero, que la función sea continua y segunda, que esté definida en un intervalo compacto. Y si se cumplen estas dos hipótesis, entonces se cumple el teorema y la función alcanzará un máximo y un mínimo globales en ese intervalo. Para encontrar estos máximos y mínimos, vamos a usar lo que se podría llamar como el método de los candidatos o algo así. Y es que estos máximos y mínimos globales que asegura el teorema que existen si se cumplen las hipótesis, los vamos a encontrar en tres diferentes conjuntos de puntos, que yo he llamado aquí E1, E2, E3. E1 son los puntos del intervalo donde la función no es derivable. Esos puntos pueden ser sospechosos de ser máximos y mínimos globales. El conjunto E2 son los puntos donde la función es derivable y la derivada vale cero. Estos son efectivamente los puntos críticos de la función. Y el conjunto E3 son los puntos de la frontera del dominio que están en el dominio. Veis ahí que pone frontera de D, intersección D. Es decir, son los puntos de la frontera del dominio, intersección dominio, es decir, que están en la frontera y en el dominio. Esto, si D es un intervalo compacto, cerrado, con un inicio y un final, se refiere efectivamente a esos puntos inicial y final del intervalo D. Vamos a hacer como ejemplo el de la función definida en un intervalo compacto menos 2. 4 es un intervalo cerrado y acotado. La definición de la función es x a la cuarta partido por 2 menos x al cubo menos x al cuadrado. Bien, f es derivable en todos sus puntos, porque es un polinomio. Por tanto, no tiene ningún punto donde la función no sea derivable, y ese conjunto E1, con puntos donde la función no es derivable, está vacío. El símbolo del círculo tachado es el símbolo de vacío. Para encontrar el conjunto 2 hay que encontrar los puntos críticos, es decir, los puntos donde la derivada vale 0. Y estos son
Bueno, la derivada es x al cubo menos 3x cuadrado menos 2x igual a 0. Sacando factor común una x, obtengo este otro polinomio entre paréntesis 2x cuadrado menos 3x menos 2 igual a 0. Y por tanto, o bien x vale 0, o bien el paréntesis vale 0. Y ese paréntesis es 0 si x es pues 3 más menos raíz cuadrada de 9 menos 4 por menos 2 por 2 más 16 partido 4, que es 2a. Aquí tenemos la raíz de 25, que es 5, y por tanto aquí tenemos dos raíces. 3 más 5, 8, entre 4, 2. Y 3 menos 5 es menos 2, entre 4 menos 1 medio. Luego nos salen tres puntos críticos, menos 1 medio, 0 y 2, o en el orden que queramos. El conjunto de 2, por tanto será, si ordenamos los puntos de menor a mayor, menos 1 medio, 0, 2. Fijaos que esos tres puntos están en nuestro intervalo compacto, en nuestro dominio. Esto es el dominio. Esos tres puntos críticos están en el dominio y luego son tres puntos válidos donde podemos encontrar un máximo o un mínimo global. Y por último, el tercer conjunto era el de los puntos frontera, es decir, que son el menos 2 y el 4. Muy bien, pues aquí, si os dais cuenta, tenemos 5 candidatos a máximo y mínimo global. El conjunto E1, como estaba vacío, pues no ofrece ningún candidato. ¿Cómo vamos a determinar en cuál de esos 5 puntos está el máximo y el mínimo? Pues de la forma más sencilla posible, que es simplemente evaluando la función en cada uno de ellos. Por ejemplo, f de menos 2 es 12. F de menos 1 medio es menos 3 partido 32. Esto aproximadamente, para hacernos una idea del valor, es menos 0.09. F de 0 es 0. F de 2 es menos 4. Y F de 4 es 48. Luego, cuando yo observo estos 5 valores, estos 5 resultados, el que valga más será el que está evaluado, el valor de f que está evaluado en el máximo absoluto. Por tanto, este que es el máximo obtenido, me dice que 4 es el máximo global de la función con valor 48. Y el menor es este, y por lo tanto, el mínimo global de la función está en x igual a 2 con valor menos 4. Aquí tenéis una representación gráfica de la función con los 5 puntos que hemos calculado en la función en menos 2, en menos 1 medio, en 0, en 2 y en 4. Esos 5 puntos azules son los que hemos calculado. Efectivamente se ve que en 2 tenemos el mínimo global y en 4 tenemos el máximo global. Y aquí hay una zona que no se ve muy bien. Podemos hacer un zoom y esta zona, ampliarla para ver que en menos 1 medio lo que teníamos era un mínimo relativo y en 0 tenemos un máximo relativo. Nos podríamos preguntar qué ocurre con los puntos x igual a menos 2 y x igual a 4. Por ejemplo, x igual a menos 2, ¿en x igual a menos 2 tenemos un máximo relativo? Pues sí, efectivamente, en x igual a menos 2 tenemos un máximo relativo, puesto que en un entorno de puntos del dominio
cercano a x igual a menos 2, este entorno de puntos están todos a la derecha, por supuesto, de x igual a menos 2, pues en todos esos puntos la función es menor. Luego en x igual a menos 2 tenemos un máximo relativo, máximo local.